En el año 2014, la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta publica este libro, Güemes Departamento Oculto, de mi autoría. Esta obra tiene un apartado referido a las devociones populares y por primera vez incluí la historia transmitida a través de lo que es la tradición oral de Adela Bazán de Delgado. En ese año me desempeñaba como director de cultura de la ciudad de Güemes y un día, recuerdo claramente, que vino una señora a buscarme. Me entrevisté y me di con que era la nieta de Adela Bazán de Delgado. A partir de allí y durante 7 años indagamos en la historia de Adela Bazán de Delgado, de Pía Adelaida, de Adelita o de la Almita Castigada, y hoy vamos a contarte la historia de uno de los femicidios más fuertes que recuerda la historia de la provincia de Salta. Pía Adelaida Bazán fue la primogénita de don Pablo Bazán, de profesión agricultor, y de doña Isabel Ome u Olmos, según algunos documentos, quien se desempeñaba como costurera y ama de casa. Nació en el vallisto pueblo de San Carlos el 10 de julio de 1892 y fue bautizada en la parroquia de Cafayate el 19 de diciembre del mismo año, siendo los padrinos de la ceremonia sus tíos, don Ramón Bazán y su esposa Felisa, también vecinas de San Carlos. Durante toda la infancia, Adelita, como solían llamarla, y Martina, su hermana, 2 años menor que ella, vivieron una infancia muy feliz a la par de sus padres en las viñas y, por supuesto, con su madre aprendían los rudimentos para ser, entre comillas, una mujer de bien. Aprendieron a bordar, aprendieron a coser, a tejer, a rezar, todo lo que se necesitaba para que en el futuro tuvieran un esposo como Dios manda. Lo importante de todo esto es que Adela sobresalía, no solo por su simpatía, sino también por estar allegado a su padre, conoció también los rudimentos de las relaciones sociales. Esto le serviría muchísimo para ganarse la vida cuando se haga un poco más grande. A principios de siglo, estamos hablando de 1900, llegaron los problemas para la familia Bazán. Llegaron los problemas de la mano de los políticos y de las corruptelas de la época, de los terratenientes que venían con planos, que venían con un proyecto de desarrollo viñatero en detrimento de los pequeños emprendedores. Por eso, todos los pequeños bodegueros debieron mal venderle a estos terratenientes sus lonjas de tierra a cambio de migajas para poder trasladarse de alguna manera a Cafayate a reemprender su vida. De esta manera, la familia Bazán pasó de pertenecer a la clase media trabajadora a comenzar de cero en un Cafayate que no tenía demasiadas alternativas. Por eso, ya en el censo de 1895, don Pablo Bazán no figura como agricultor, sino como un tipógrafo, oficio que le sirvió para ganarse la vida, y no mucho tiempo, porque cayó en una depresión tan grave que a principios de 1900 ofrendó su vida y terminó dejando a una familia diezmada. Uno de los hálitos de esperanza que le pudo llegar a don Pablo Bazán antes de su muerte fue la llegada de Pablo Abundio, su Benjamín, nacido en 1899. Si bien Pablo Abundio no conoció la parte agropecuaria de la familia, se crió en Cafayate y una vez entrado en la adolescencia, fijó la vista en un lugar que fuera en ese momento la meca del trabajo. Le estamos hablando de un punto estratégico, del punto de Santa Rosa, del pueblo de Güemes, donde se estaba desarrollando un proyecto ferroviario de gran envergadura. Traía gente de absolutamente todos lugares, sobraba el trabajo, por eso no dudó un instante Pablo Abundio, se llegó hasta Güemes y se alistó en las filas del Ferrocarril Central Norte como capachero. Desde Güemes comenzó a remitir
cartas, correspondencias a su familia para que llegaran a Güemes, para que abandonaran Cafayate y se vinieran a Güemes a rearmar su vida. Cuestión que le costó mucho, por sobre todas las cosas, a la madre de Adela Bazán, porque el cadáver de su marido estaba fresco todavía en el cementerio de Cafayate. A los 17 años, Pía Adelaida se enamora de una persona visiblemente mayor que ella, muy allegada a la familia, una persona que había sido amigo del padre de Pía Adelaida, llamado Chueco Delgado. La historia no revela el nombre, sí el apellido, por eso en la tumba, en la placa original, figura Adela Bazán de Delgado. Como no era bien visto que una mujer soltera, jovencita, estuviera de novia con un señor casado y que tenía una hija llamada Teresita, decidieron casarse para acallar todo tipo de rumores malintencionados en la sociedad de Cafayate. Por eso, Abundio se fue a Cafayate, le dio la bendición a la pareja, asistió al casamiento y le imploró que vinieran a Güemes a armar su vida. Y así, la familia Bazán llegó al pueblo de Güemes. Durante la primera década del siglo XX, los depósitos de locomotoras y demás dependencias que Güemes le había ganado a Salta por su ubicación estratégica habían comenzado a construirse. Apenas aprobado el proyecto de la obra, un decreto presidencial abría las puertas de la estación Chilcas, permitiendo el ingreso legal de la mano de obra necesaria para hacer frente a una construcción de tamaña voluptuosidad. De esta manera, muchos aventureros comenzaron a llegar con sus valijas llenas de sueños. Ellos vivían detrás de la iglesia que se llama Santa Rosa de Lima, acá, en Güemes, o sea, detrás de la plaza. Y bueno, tenían una casa, conformaban un matrimonio bien ellos y con la niña, que era de Delgado solamente, no de ella. O sea, ella era su madre, pero no de sangre, ¿no? Y bueno, pasó que él murió y quedó la nena a cargo de ella. Una vez llegados a Güemes, la familia Bazán tuvo una muy buena recepción por parte de la gente. Si bien Abundio había logrado alquilar una casa, muy pronto Adela, como era y con todas las virtudes en lo que tiene que ver con las relaciones sociales, salió a buscar trabajo y consiguió trabajo en una casa muy importante, en una de las casas más importantes de la provincia en ese momento, que fue Casa Arozarena. Por su parte, su marido, el Chueco Delgado, también comenzó a hacer changas para apostar y aportar a la economía de la familia, pero lo que nunca dijo Delgado es que escondía una enfermedad terminal en su vientre. Entonces, muy poco tiempo después, dejó a Adela Bazán viuda con una hijastra a su cargo. Cuenta la historia que Pablo Abundio, al salir de su trabajo en el depósito de locomotoras, fue interceptado por el comisario. El comisario se llamaba Horacio Apaties, un comisario que vale la pena hablar porque es una personalidad totalmente polémica para la historia de Güemes. Hace falta un programa entero para hablar de este personaje tan interesante, pero lo que quiero decirte en este momento y en este caso es que Apaties no dudó en meterlo preso a Abundio, llevarlo a la comisaría y charlar con él durante toda una noche. Obviamente no escuchando lo que Abundio decía, que salía del trabajo y que necesitaba volver a entrar al otro día. La conversación llegó a que Abundio sabía escribir a máquina y al necesitar Horacio Apaties alguien para la oficina, no dudó en tomarlo en la policía. De esta manera, Abundio pasó de ser un ferroviario a un administrativo de la policía de General Güemes.
Adelaida comenzó a trabajar para la familia de don Cruz Arozarena, una de las pioneras del pueblo, propietaria de una de las casas comercial más importantes en la región, y esta familia llegó a tener dentro del salón comercial una sucursal del Banco de la Nación Argentina. La joven trabajó cosiendo y limpiando en el local, frecuentaba la casa familiar y se había hecho muy querida por la esposa del empresario, quien le propuso menguar su soledad con tardes de té y recuerdos del viejo mundo. Pasaron varios años cuando el amor golpeó nuevamente las puertas del corazón de Adela Bazán. Esta vez fue un viajante que repartía mercaderías desde Rosario de la Frontera hasta Humahuaca, José Pío Moreno. José Pío Moreno enamoró a Adela, convivió con Adela, pero al ser viajante la dejaba mucho tiempo en soledad y cada vez eran más espaciadas las visitas, y esto incomodó inclusive a Abundio, que veía en su hermana un sufrimiento muy grande. Con los mellizos recién nacidos y con Teresita se las rebuscaba sola para pagar alquileres, para pagar la manutención de la casa y de todos los gastos. Abundio hizo una investigación y descubrió que José Pío Moreno tenía una familia en Jujuy, pero eran otros los tiempos. No es como ahora que uno puede ir en una hora a Jujuy, sino eran caminos de tierra, caminos vecinales, y esto desoló a Adela Bazán, pero de ninguna manera la hizo bajar los brazos, ya que enfrentó la vida, ya no con una hijastra, sino también con la hijastra y con sus mellizos, Manuela del Carmen y José Moreno. La tradición oral del pueblo recuerda varios domicilios donde alquiló a Adelaida para vivir: la calle Cornejo, que en aquellos años era ruta nacional, una pensión sobre la actual calle Saravia, media cuadra de la estación, y una pequeña casa contigua, Casa Arozarena, que la familia propietaria le había facilitado a un módico precio. A los años ella se más o menos hizo pareja, vendría a ser con mi abuelo, que es José Pío Moreno, oriundo de Tucumán y era ferroviario. Con él tuvo sus dos hijos, que es mi papá y mi tía Manuela del Carmen, que son mellizos. Con el nuevo comisario de Güemes, don Antonio Díez, Abundio pasó de la parte administrativa a oficial de policía. Esto le sirvió para arrendar unas hectáreas y sembrar algunas verduras en Camposanto. Esto también tiene que ver con esta tradición de la familia Bazán, que lo hacían agricultores. Y eso está muy interesante debido a que la tradición, lo que se dicen y por cómo se van cruzando los datos en la historia, comienzan a coincidir perfectamente, ya que en ese momento se podía tener varias profesiones en conjunto, varias profesiones, múltiples profesiones. Por ejemplo, Antonio Díez era carnicero y también era el comisario de Güemes. Llegando a 1930, Adela Bazán, ya con 3 niños, le costaba muchísimo sostener el trabajo. Por eso, con el aporte económico de Pablo Abundio, más los aportes de su hermana, lograron poner un copetín al paso, una especie de pensión para los ferroviarios o para la gente esporádica que pasaba por las adyacencias de la estación. Y allí fue que conoció a un cliente de los denominados fijos. Era una persona muy agraciada, una persona de tez blanca, de cabellos rubios, llamado Teodoro Soriano. Esta persona la acompañaba, la cortejaba, durante mucho tiempo la cortejó hasta que Adela decidió darle rienda suelta nuevamente al amor, pero esta vez cometió el peor error de su vida. Estaban en la calle Alén, al lado de la familia Arozarena. O sea, la familia Arozarena tenía en la esquina que vendían, todo era un almacén general de ramos generales con electrodomésticos, y ella al lado tenía su casa que daba comidas, pero con mesas, con sillas, como una confitería chica de la época, ¿no?
y le iba bastante bien en la sociedad de acá porque tenía muy buenas amigas, gente muy amiga de ella, como sea la familia Rosarena, que eran muy amigos, la familia Sarrié, la familia Temer, eran muy amigos, aparte que con los Temer, ella era parienta de los Temer. Mi abuela era de origen árabe y mi abuelo, o sea, su segundo marido vendría a ser, era español. Ella estaba muy sola, prácticamente con los 3 chicos, porque Moreno no tenía horarios ni fecha para venir de ver sus otros hijos que tenía con su otra mujer. O sea, venía cuando quería. O sea, y tampoco la ayudaba monetariamente a criar los chicos, por lo menos los de él, los mellizos, que eran de él. Entonces ella seguía con su negocito que había heredado del señor Delgado, ¿no? Entonces eso le ayudaba mucho, y aparte que tenía muy buenas amistades acá, y fiesta que se hacía, fiesta que la organizaba ella, fiesta que cosía vestidos de novia, vestidos de chicas que cumplían 15 años, hacía las tortas. Un cliente que era asiduo de ahí, le gustaba mucho el alcohol aparentemente, y bueno, se hizo habitué del lugar. Y bueno, el señor Soriano, creo que sí, Soriano es el apellido, y creo que trabajaba en el ferrocarril. Y bueno, era un señor, me parece que es oriundo de Güemes, no estoy segura del lugar, pero un señor muy bien arreglado, muy blanco, un tipo más bien rubio, de tez rubia, y que, bueno, comía ahí. Creo que había tenido una vida solo. Y también aparecía también mi tío abuelo, que era soltero, porque mi tío abuelo fue soltero hasta los casi 70 años más o menos. Claro está que Abundio no aceptó la relación nueva de su hermana, motivo por el cual se separaron, se distanciaron. Esto fue aprovechado por Teodoro Soriano, que era un manipulador nato, para convencerla de que el único que estaba con ella era él. Y acá viene un hecho que causó que se desatara todo lo que vino después. Antonio Díez envía a realizar una razzia, un cabaret de acá de la ciudad de Güemes, en la década del 30, 1932 para ser exacto. Y en esa razzia, y cuando se ingresa la policía, encontraron a Teodoro Soriano con una dama de compañía. Pero esto en ese momento no era lo extravagante, era más bien tal vez común, digamos. Lo que no era común es que cuando le realizan los estudios de los antecedentes, según documentos oficiales, Teodoro Soriano tenía una denuncia de una mujer con la cual había hecho pareja, a quien la había sometido a un montón de ultrajes. Y el último de ellos, por la cual esta mujer lo denunciaba, es por hacerla bailar desnuda para unos amigos borrachos a punta de un látigo. Con esta noticia, Abundio se fue a buscar a su hermana y la encontró con un ojo amoratado. Allí le dijo los pormenores y le rogó que se separara. Esto hizo justamente mella en el corazón de Adela, quien no dudó en hacerlo. Adela se separó de Teodoro Soriano y allí fue donde comenzó la peor etapa de su vida. Separada de Teodoro Soriano, Adelaida comenzó a ser perseguida. Cada vez que este señor se emborrachaba,
iba y golpeaba la puerta de su casa. Varias oportunidades, los vecinos que conocían a Adela lo echaban. Y eso fue justamente lo que pasó. Una noche de febrero de 1933. Serían las 20 cuando Teodoro Soriano llegó de la línea totalmente fuera de sí, consumido por el alcohol, caminó por el andén de las vías, encontró un manojo de alambres, confeccionó un látigo y se dirigió a la casa donde estaba Adela con sus 3 niños. Eran las 20 horas aproximadamente. Y tantos fueron los gritos de Soriano que la gente salió de sus casas y lo echaron. Adela, adentro, aterrada, se escondió en la habitación tratando de cuidar a sus 3 chicos. Al rato vino el silencio y Adela intentó dormirse. Serían las 23, cuando un estruendo la liberó de la cama. Un estruendo, luego un silencio y luego el tocadiscos de Abundio comenzó a emitir tangos. Adelaida sabía que Soriano había roto la puerta y se había metido a su casa. No le quedaba otra que salir al encuentro del asesino. Salió al encuentro de Soriano, trató de arrojarle unas cosas y allí vio el brillo del látigo asesino. Intentó pelear, intentó defenderse, pero un latigazo le surcó la espalda y al caer, para que no gritara, a puntapiés le desinfló los pulmones y le dio tantos latigazos que al pasar unos minutos la sangre, según crónicas de la época, salía hasta por la vereda. Soriano no paró un minuto de lastimar a su expareja y solamente cuando Teresita, la hijastra de Adela, le pidió por favor que parara, Soriano se dio cuenta de la aberración que había terminado de hacer. Salió llorando, salió corriendo, abandonó todo y se fue corriendo dejando a Adela en medio de un charco con sangre y a los niños en tremenda escena del crimen. La noticia llegó a la policía pasada la medianoche y cuando llegó Abundio ya estaba todo hecho. Intentó reanimar a su hermana, pero ya estaba muerta. De inmediato se juntaron los vecinos y salieron en busca del asesino. Durante toda esa noche lo buscaron y lo hallaron recién al otro día a las 10 de la mañana, mientras intentaba lavar una camisa con sangre. Según el acta de defunción 4330, Adela Bazán, de 37 años, estaba fallecida desde las 11 de la noche del 22 de febrero de 1933, como consecuencia de las heridas externas e internas de carácter grave que presentaba su cuerpo. Así lo determinó el primer doctor que le examinó, don Pablo Mesples. El documento de defunción se realizó recién al otro día y está firmado por Nazar Lavaque. A partir de ahora comienza un antes y un después en la historia de la ciudad de Güemes. Adela Bazán, víctima de un atroz femicidio, pasó al cielo de las devociones populares como un mito, como una leyenda, como la santa del pueblo. Pero la ciudad de Güemes también tuvo una lección, porque cuando va preso Teodoro Soriano, él se hace cargo que la golpeó, pero no se hace cargo de su muerte.
y dice que Adela Bazán se había envenenado. Esta argucia, hoy ridícula, en aquel tiempo de hombres para hombres, le sirvió para demorar su traslado a la cárcel. Fue allí donde las mujeres de la sociedad de Güemes comenzaron a manifestarse en contra de la corrupción que existía en la política, en el juzgado, en la justicia. Por eso, 9 días después, el juez autoriza una autopsia. Y el juez autoriza la autopsia seguida por los matutinos más importantes de la provincia. Y el matutino dice eso: se cae el argumento de Soriano, que decía que Adela Bazán se había envenenado. La autopsia determina que estaba destruida por dentro. La autopsia del cadáver de Adela Bazán de Delgado, fallecida a consecuencia de golpes con un rebenque que le aplicara su concubino Teodoro Soriano, practicada la operación, toda sospecha de envenenamiento puede quedar descartada por las siguientes lesiones que presenta la víctima. Sufrió la fractura de 4 costillas, 3 del lado derecho y 1 del lado izquierdo. Uno de los pulmones presenta huellas de los golpes con el rebenque de alambre que le aplicara Soriano. Todo esto y diversas lesiones más que se advierten pueden ser lo suficientemente posible como causa del deceso. Soriano fue sentenciado a cadena perpetua, 25 años, en el año 33. Pero a partir del año 40 comenzó a presentar amparos para que se le redujeran las penas. En el año 42 se le redujeron a 20, en el 44 se le redujeron a 16. Y así empezó a reducir su condena. Pero lo más interesante de todo esto es que Soriano quedó trabajando en la cárcel y se jubiló en la cárcel, ¿no? Se jubiló en la década de los 60. Justamente se jubiló como maestranza y allí fue donde una sorpresa le cambiaría la vida, porque en la década del 60 Teodoro Soriano, el asesino de Adela Bazán, conoció a la nieta de Adela Bazán. Mi abuela materna a los 15 años como regalo me dijo, bueno, yo tengo el apodo Pinina en italiano, y me dice: Pinina, tengo un regalo del cual con tu abuelo Emilio, que es el italiano, ¿no? Porque ya son italianos, me dijo: hemos decidido que conozcas al asesino de tu abuela. Y me llevaron a la cárcel de Villa La Rosa. Y era un señor más bien canoso, medio rubio, que me miró y me pidió disculpas. Me pidió perdón. Yo lo miré nada más. Mi abuela le dijo: usted mató a mi consuegra, que es la abuela de esta niña que hoy cumple 15 años. Y nunca Dios se lo va a perdonar haber quitado la vida de mi consuegra, y yo a mi yerno lo quiero como hijo. Cayó en nuestra familia él, y él sufre muchísimo por su madre, no tuvo madre, y lleva un dolor muy grande en su corazón. Pero hay un Dios en la vida, usted la está pagando, y esta chiquita también, y la otra también, le dijo. Y el hombre me miró y me pidió disculpas, yo me di la media vuelta y me fui, y lo tengo clavado en la mente, la cara del hombre. Te puedo describir cómo era la cara, los ojos, las cejas, el tono de la cara, todo. Ya que dejan los libritos los chicos para que aprueben las materias, hay novias que los novios la dejan
antes de casarse, y van y le hacen una promesa, el novio vuelve, si se pelean en un matrimonio, ella los hace volver. No me digas, mamá, yo siempre decía así, qué bien, qué bien. Bueno, yo ya tenía, ponerle, qué sé yo, 19, 20 años, me decía, ¿por qué no le pedís a tu abuela que te consiga un novio? No, está bien, tranquilo, gracias, no. Agradecida totalmente, no. Más novios todavía no. Yo siempre tuve ese carácter chispeante, ¿no? Heredado de italiano mezclado con árabe y gallego, te imaginas que soy una tipo bomba islámica, más o menos. Entonces, digo, no, mamá, deja otro noviecito, no, para que me lo corran de la casa, porque me corrieron como 20 novios ya. Entonces tenía que traiga otro más y que venga a pedirle a la abuela de la otro novio más, me iban a correr el de la abuela de la. Entonces no quedaba bien. Yo más bien, si vine al cementerio, vine con mis amigas a ponerle flores y a pedir por la salud de la mamá de mis amigas, de las abuelas de mis amigas, de parientes míos que estaban enfermos, esas cosas, pero nunca vine a pedir novio ni para casarme, no. Y me contaron, la abuela Sarrié y Blanca Sarrié, de que ella se aparecía mucho en la calle, ¿no? A altas horas de la noche. Yo te cuento lo que me contaron en esa fecha. Después yo fui hilando cómo habrá sido. Me contaron, tu abuela murió así, con un alambre atravesado, enroscado y descuartizada, delante de los mellizos y de la otra chica. Me dijeron así. Y la sangre corría por la vereda. Hasta que vino Pablo Abundio, que era comisario, el hermano menor de ella, y tomó cartas en el asunto. Se dedicó a buscar al asesino. Eso me contaron en chica. La abuela Sarrié me contó cómo fue y dónde era la casa y todo, me mostró. Y cómo fue. Entonces yo ahí tomé, y ya tenía 18 años ahí yo. Fue doloroso para mi madre llevar a mi padre con su pena interior, porque mi madre fue de un carácter bastante chispeante, como toda italiana, y bastante fuerte, como para levantarle el ánimo a él. Mis abuelos maternos no. Ellos me lo contaron directamente y hablaban con mi madre siempre y mi padre del tema, y mis padrinos, que eran sicilianos, hablaban en italiano, pero me contaban cómo era la situación. Mis tíos, o sea, los hermanos de mi madre, sí lo veían mal, porque cada tía y cada tío mío, eran varios, se habían casado con gente que tenían mamá y papá. O sea, todos los casamientos estaba mamá y papá presentes como padrinos. En esa época se usaba que la madre y el padre sean los padrinos en casamiento, más o menos. En el casamiento de mis padres fueron padrinos los abuelos italianos míos por parte de mi mamá y el tío Pablo Abundio con su novia Elena, a los 70 años, que logró tener novia, fueron los padrinos. Cuando la mayor de mis nenas tenía 2 años y la otra estaba al nacer, la segunda, que se llama Marta Antonella, y la más grande es Ana Belén, Penny, y me sacó las fotos de Adela. Y estaban todas radicadas en Tucumán. ¿Pero por qué? Yo te voy a explicar el por qué. Porque eran fotos que el abuelo José Pío, que era el papá de los mellizos, o sea, mi abuelo propio, el segundo marido de ella, las tenía y se las dio a él. Y me las pasó y me dijo, esta es tu abuela. Y yo ya estaba casada. Para mí fue así, un shock terrible, porque ahí realmente la conocí a ella, en vida.
Y cuando yo voy a visitar la tumba de Adela, estoy muy contenta de charlar con ella. Yo charlo ahí. Yo charlo, le digo, abuela, mirá, hay muchos pedidos, no te los voy a leer porque vos sabés leer, dije. Así que vos lo lees desde el cielo, es mucho mejor porque lo tenés a Dios al lado. Él te ayuda, yo no. Yo soy una sola para leer todo esto, son muchos pedidos, le digo yo. Así que vos encárgate de toda esta gente que te necesita. Siempre digo así. Pero prometeme que me vas a ayudar a mí también alguna vez, ¿no? Y bueno. Gracias, Carmen. No, muchas gracias a vos, Eduardo.